Si Dios te ha traído el día de hoy a este lugar, quiero que nosotros siempre tenemos o debemos tener la fe, la certeza, la seguridad de que Dios es el que nos mueve. Y sé que si Dios nos trajo a este lugar ha sido con un propósito y yo espero en el nombre del Señor que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema importante en nuestra sociedad. Por allí hay un dicho coloquial que dice que por la plata baila el mono, haciendo referencia de que por dinero hasta un mono es capaz de hacer lo que sea, todo lo necesario por el dinero. Y estamos en unos tiempos, mi gente, hermano, amigos que están en este lugar, que nos hemos vuelto al dinero el Dios de este siglo. Hemos vuelto al dinero el motor que mueve las finanzas, que mueve la sociedad, que mueve incluso nuestra familia. Pasa tristemente también, y el apóstol Pablo lo anunciaba, que incluso dentro de nuestras iglesias, muchas de nuestras congregaciones están siendo motivadas únicamente por el dinero. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, vendrá gente en estos tiempos que utilizarán la fe cristiana, este tiempo de bendición, este tiempo donde nos gozamos, y utilizarán el mensaje de la palabra para lucrarse económicamente. Y lamentándolo mucho, hemos visto y estamos viendo el cumplimiento de esa palabra del apóstol Pablo a Timoteo. Ver cómo el dinero muchas veces dentro de nuestras iglesias pasa a ser el centro de la iglesia. No la alabanza, no la oración, no el tiempo de comunión unos con otros, el tiempo de compartir, mucho menos la palabra, sino que muchas veces pasa que el dinero se ha vuelto el centro, el motor de todo. Y esto aparentemente tiene una razón de ser, y es que por allí alguien dijo que el dinero es el motor del mundo. Tú y yo entendemos que a nivel social, una persona para poder obtener alimento, para poder obtener vestido, es necesario tener dinero. Y dedicamos la gran parte de nuestro tiempo, ojo a esto es una estadística muy loca, pero se cree que entre el 70 y el 80% del tiempo de un ser humano en la tierra lo dedica a obtener dinero. Yo quiero que tú pienses en las labores del día a día, lo que hacemos, descansamos, dormimos 7, 8 horas, que es lo normal, los que son más dormilones se pasan por ahí hasta las 12 del mediodía, pero tenemos un tiempo de descanso, es lo importante, tenemos un tiempo de alimentarnos, pero gran parte de nuestro día es utilizado para trabajar, para hacer un negocio, para hacer un emprendimiento, para atender algo que en resumidas cuentas da como resultado un beneficio económico. Y yo sí creo que es importante que tú y yo entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a este tema. Porque el dinero ha sido la razón por la cual muchos matrimonios, por ejemplo, han tenido discordias y pleitos durante muchos años, por plata. Porque el dinero uno lo malgasta más que el otro, o porque alguien dijo por allí en una canción que amor con hambre no dura ni que el amor sea sincero, y resulta que ahora dentro de nuestros matrimonios también hemos puesto al dinero como la base de nuestra relación matrimonial y de nuestra relación de pareja. Y hemos permitido que el dinero, la plata por la cual baila el mono, sea el centro no solamente de la economía nacional, la economía de nuestra sociedad, sino que ahora también hemos permitido que sea el centro de nuestras congregaciones, hemos permitido que sea el centro de nuestros matrimonios y de nuestras familias, y tal parece que muchas veces hay armonía y paz cuando hay plata. Pero cuando el dinero escasea un poco, entonces la paz y la armonía y el amor no dura, dijo el cantante, porque amor con hambre no dura. El dinero ha sido la razón por la cual muchas personas, tratando de obtenerlo de forma rápida y aparentemente fácil, han tomado la decisión de meterse en asuntos, en delitos, en asuntos delictivos, en negocios ilícitos que enseña la palabra. ¿Todo por qué? Por tratar de obtener y por tratar de tener en sus manos ese dinero que tal parece que es indispensable y necesario para que nosotros podamos tener no solamente lo necesario, sino también para que podamos tener una calidad de vida. Y ahora hablamos de calidad de vida. La calidad de vida del ser humano está basada no en su salud, no que esté sano, que esté respirando, gloria a Dios por eso, porque el día de hoy estamos bien, estamos bendecidos por el Señor, un día más de vida, pudimos venir a este lugar, algunos con algunas enfermedades quizás, pero la calidad de vida ahora no se basa en eso, la calidad de vida está fundamentada en la cantidad de dinero, en la posesión económica que cada individuo tiene. Por eso hay personas que dicen
que la calidad de vida es mala porque no hay tanta plata, seamos honestos. No se basa únicamente de que tengas un núcleo familiar, de que tengas a tus hijos y que aunque, como enseña la palabra, no haya mucho, pero están sanos, hay un ambiente familiar hermoso. No, la calidad de vida ahora, el fundamento, ¿cuál es? En nuestra sociedad, el dinero. Y hemos permitido, nosotros que somos gente de iglesia, gente de fe, hemos permitido que el dinero sea el centro de nuestras congregaciones, sea el centro de nuestra familia, sea el centro de nuestra calidad de vida, cuando realmente reconocemos que quien nos da calidad de vida es la fe en Cristo Jesús. Jesús dijo, les daré vida y vida en abundancia. No dijo, les daré plata. Y cuando permitimos o desviamos nuestra mirada de que realmente nuestra calidad de vida no depende de la cantidad de dinero o la escasez, sino que depende de la paz de Dios en nuestros corazones que sobrepasa todo entendimiento, sino que depende del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paciencia. Y permitimos muchas veces que este tema relacionado a las finanzas y al dinero nos robe tiempo valioso de compartir con nuestra familia. Es la razón por la cual muchos padres no comparten con sus hijos, por obtener dinero. Es la razón porque muchas personas, tristemente, comienzan a descuidar lo espiritual, comienzan a descuidar la iglesia, porque hay algún asunto económico que atender. Es tan peligroso esto que Jesús, en una oportunidad, le dijo a una persona, le dijo, sígueme. Y esta persona le dijo, sí quiero, pero tengo un negocio que atender, tengo unas tierras que compré y por ahora estoy ocupado en atender y en obtener ganancia económica sobre eso. Y la historia bíblica y la historia actual, yo creo que todos podemos identificarnos con algún aspecto, está llena de personas que han puesto el dinero por encima de su familia. Incluso hay personas que han puesto el dinero por encima de su propia salud. Hace poco veía un documental sobre unas personas en un país bastante lejos que trabajaban en unas minas arriesgando su vida y de 10 a 15 muertos al año habían porque habían personas que estaban arriesgando su integridad física, su propia vida por obtener un dinero. ¿Por qué? Porque era un trabajo aparentemente bien pagado, bien remunerado. Y como había bastante cantidad de dinero de por medio, aunque anualmente se morían entre 10 y 15 personas en ese trabajo, seguía existiendo personas dispuestas a arriesgar su vida por obtener una cantidad de dinero superior a la que obtendrían si tuvieran otro empleo. Entonces, incluso hemos permitido que el dinero, y hemos puesto al dinero por encima muchas veces de nuestra propia salud. Hay gente que no descansa y está comprobado y lo hemos compartido que descansar es necesario para que tú puedas estar sano, para que puedas estar pleno. Y hay gente que no descansa, ¿por qué? Por estar muy ocupado y muy preocupado y muy afanado e interesado en obtener mucho dinero, en tener lo necesario. Creemos que ahora que lo necesario para que nosotros podamos estar bien, tranquilos, bendecidos. Hemos puesto la bendición de Dios, hemos puesto el dinero como la base de la bendición de Dios. Ahora una persona bendecida por Dios es una persona próspera económicamente. Entonces, creo que hay una distorsión muy clara en todo lo que he comentado en relación a lo que es el dinero. Y tal es la distorsión que la palabra nos enseña que el dinero es la raíz a todos los males. Eso se lo dijo Pablo a su hermano Timoteo. Y nos lo dice el día de hoy a cada uno de nosotros. El dinero es la raíz a todos los males. La raíz a todos los males. Quiero que pienses en un tema de salud. Hay personas, ya te dije, que descuidaron su salud por dinero. Hay personas que descuidaron sus hogares por dinero. Hay personas que descuidaron la fe cristiana, la comunión entre hermanos, esto que estamos teniendo el día de hoy. ¿Por qué lo descuidan? Por dinero. Hay personas que literalmente abandonan la fe, la verdadera sana doctrina, la enseñanza de la palabra, por ministrar con la idea y la intención de lucrarse económicamente. Entonces, la palabra, Jesús nos decía y nos enseñaba, el valor de un ser humano no depende de los bienes que posee, no depende de la cantidad de dinero que posee.
El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Filipenses, le decía, teniendo sustento y abrigo, estemos agradecidos, conformes, contentos. No dice teniendo mucho, entonces estamos bien. Estamos bendecidos por Dios. El mismo apóstol Pablo nos enseña y nos dice, y nos da una enseñanza muy contundente diciendo, yo sé vivir cuando hay mucho dinero, pero también cuando hay poco dinero. Esa es la verdadera plenitud de vida que nos da Cristo. Estar contentos, bendecidos, agradecidos con Dios cuando hay escasez y cuando hay abundancia. Pero nuestra sociedad no comprende estos principios bíblicos. No entiende que sinceramente es lamentable ver cómo gobiernos que han sido puestos para bendecir al pueblo por dinero se desvían. Personas que teniendo más que suficiente por un pecado llamado avaricia y ese deseo de querer tener más de lo que tienen, su corazón nunca parece estar saciado y lleno. Y vemos personas que están dispuestas a pasarle por encima a quien sea, a hacerle daño a quien tenga que hacerle daño por tener dinero, por tener más y más y más. Vemos que el corazón de las personas se llena de egoísmo cuando hay mucho dinero. La palabra nos dice, si tú teniendo y ves a alguien pasar necesidad, cierras contra él tu corazón. Porque lo importante y la calidad de vida, tal parece que en nuestra sociedad depende de lo que tengo yo y mi núcleo familiar. Veamos por un lado el amor al prójimo y comenzamos a quebrantar y se cumple lo que la palabra dice, raíz a todos los males es el amor al dinero. Comenzamos a hacer daño a las personas, comenzamos a generar en nuestro espíritu, en nuestro ser, un egoísmo genuino, un egoísmo dispuesto a maltratar y a pasar por encima con tal de yo tener mucho y tener más de lo que tengo. Se genera en nuestro corazón una insatisfacción crónica. Nunca estamos satisfechos. Nunca nos sentimos agradecidos con Dios por lo que tenemos, Señor. Cuando recibimos y obtenemos, ya estamos pensando en lo que no pude obtener ahorita, pero que quiero obtener más adelante. Y nuestro corazón y el corazón del hombre, del ser humano, comienza a llenarse, comienza a ensuciarse, a mancharse de esa raíz a todos los males que es el amor al dinero. Entonces la pregunta es, ¿el dinero es malo? No es malo el dinero, claro que no. Es el medio por el cual nuestra sociedad se mueve y entendemos como seres humanos, como personas que la palabra nos dice, el que no trabaje, que no coma, entendemos que hay que trabajar, ¿sí o no? Enséñele eso a sus jóvenes, a sus hijos, los que son padres, enséñele el valor del trabajo y enséñele que hay bendición de Dios cuando usted honradamente trabaja, se esfuerza y usted va a disfrutar. Es un don de Dios, dice Eclesiastés. Es un don de Dios poder trabajar y disfrutar de tu trabajo. Eso es una bendición que Dios nos da. No depende de la cantidad de dinero. Depende de lo que Dios te está permitiendo. Y tú y yo debemos estar en la capacidad de disfrutar lo mucho o lo poco que Dios nos da. Pero hay una distorsión absoluta, total, de lo que es el dinero, de cómo mueve nuestra sociedad, de cómo mueve nuestra familia. Y el día de hoy quiero compartir una historia en 2 de Crónicas, capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra que Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y gobernó 40 años en Jerusalén. La mamá de Joás era de Sibia, de Berseba. Durante toda la vida del sacerdote Joiada, Joás hizo lo que le agradaba al Señor. Quiero que entres en contexto. Había un rey que era el gobernante político de la nación, pero había un sacerdote que en aquel tiempo era como decir el pastor de la comunidad. Era la persona de fe, el ungido por Dios, que estaba allá al frente, era el líder espiritual y moral del pueblo. Y dice la palabra que mientras este sacerdote, y es importante esto, porque cuando permitimos que la autoridad espiritual de Dios gobierne nuestras vidas, nos vamos a librar de muchos males. Y vamos a poder agradar al Señor, que es lo que vivió Joás. Joás, un joven de 7 años, fue rey y hubo un sacerdote, una guía espiritual que Dios le puso allí. Y mientras Joiada estuvo al frente del pueblo en lo espiritual, dice la palabra que Joás
hizo lo que agradaba al Señor. ¿Sabes qué pasa con el dinero? Que no hemos permitido o no nos hemos interesado en agradar al Señor con nuestras finanzas. No nos hemos interesado en ver de qué manera mi economía me está haciendo daño a mí, a mi familia, cómo mi economía me está alejando de la comunión con Dios. Dice la palabra que algún tiempo después, versículo 4, Joás decidió reparar el templo del Señor. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo lo siguiente: vayan a las ciudades de Judá y recojan de todos los israelitas el dinero necesario para reparar cada año el templo de Dios. Háganlo como deben hacerlo de inmediato. Pero los levitas somos como tú y yo muchas veces. Somos tardos. Nos hacemos los Willy May, decían por allí la gente adulta. Nos hacemos los bolsas, oídos sordos. No atendemos a lo que Dios habla muchas veces. Entonces los levitas tardaron en hacerlo. Así que Joás llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has hecho que los levitas vayan por Judá y Jerusalén y recojan la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la carpa del pacto? Entonces había un mandato bíblico de parte del Señor desde los tiempos de Moisés. El pueblo debía contribuir económicamente para mantener las instalaciones del templo en óptimas condiciones. Pero el dinero, alguien dijo que, ¿cómo es? Amigo ratón del queso. Y el dinero no es amigo de nadie. Alguien dijo así. Estamos dispuestos incluso a descuidar aspectos espirituales de nuestra vida por dinero. Y la historia bíblica narra de que el problema en los tiempos de Joás, en los tiempos de Josías y en los tiempos de Ageo nunca fue la falta de dinero. No era que el pueblo no tenía para ofrendar, era que tenían una distorsión de lo que ellos debían hacer con el dinero y en la manera en la que ellos administraban sus finanzas. Y la palabra en repetidas oportunidades les comparte lo que el día de hoy estamos hablando. Ustedes, el profeta Ageo, capítulo 1 y 2, les dice: ustedes están usando su dinero para pintar sus casas, para comprarse alimentos, y han descuidado un aspecto importante de la administración de las finanzas, que es contribuir para el mantenimiento anual del templo. Y no se dan cuenta que cuando nosotros, no nos damos cuenta que cuando nosotros mal administramos lo que Dios nos da, no nos saciamos. Ageo les dice: ustedes comen y no se llenan, no se sienten satisfechos. Y es lo que hablábamos al principio. Cuando nos aferramos al dinero y ponemos el dinero como un Dios, como la base de nuestra familia, como la base de nuestra sociedad, no nos vamos a llenar. Vamos a vivir una vida de insatisfacción. Porque nos va a afectar incluso cada vez que hay un cambio de sueldo. No sé qué fue lo que hicieron ayer. No sabemos exactamente qué hicieron, pero algo hicieron con la economía. Y algo pasó, y cuando sube, cuando baja, cuando escasea el efectivo, y permitimos que esta distorsión del dinero, de lo que es el dinero, permitimos que afecte nuestra vida de forma negativa, tanto que en el tiempo de Joás, el templo nuevamente, porque no era la única vez, nuevamente el templo estaba descuidado. Quiero que tengas idea, que recapitulemos la idea del valor de tener el templo en óptimas condiciones en aquel tiempo. Vamos a hablar de aquel tiempo. En aquel tiempo el templo era el único lugar, ojo a esto, el único lugar donde una persona podía recibir perdón de Dios. Hoy tú te arrodillas en casa, te sientas en el frente de tu casa, puedes conversar con Dios confiadamente y puedes comunicarte y puedes recibir el perdón de Dios y puedes arrepentirte. Gloria a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero en aquel tiempo, el único lugar donde las personas podían ir a obtener perdón era el templo. Había un sacerdote, había un sacrificio, un ritual, una liturgia específica. Y era tan increíble la distorsión que tenía el pueblo en relación al dinero, que básicamente descuidar el templo era descuidar el centro espiritual de toda la nación. Era descuidar la fe en aquellos tiempos. Descuidar las instalaciones donde los sacerdotes hacían sacrificio.
donde era el sacerdote el que entraba al lugar santísimo y oraba a Dios por el pueblo y el pueblo perdonaba. Era el lugar santísimo donde la presencia de Dios literalmente reposaba y bajaba. Se posaba en aquel arca del pacto, en aquel espacio, aquel lugar. Descuidar esto era descuidar la presencia de Dios, era menospreciar lo que representaba en aquel tiempo el templo. Pero las personas no eran diligentes en esto. ¿Por falta de dinero? No. Era por falta de interés, de entendimiento, de que si tú y yo tenemos mucho o poco, es porque Dios así lo ha dado. Él es el que nos da las energías. Yo le he dicho esto a muchas personas. No creas que tú trabajas porque tú eres buenísimo en los negocios. Es porque tienes energía y Dios te dio un intelecto, una capacidad mental, te dio la fuerza necesaria para cumplir una jornada laboral. El pueblo de Israel estaba más interesado en otros asuntos y tardaban en dar, en ofrendar para el templo del Señor. Así que el día de hoy quiero compartir varias enseñanzas. Primera enseñanza, debo ser diligente y constante en contribuir económicamente con mi iglesia local. Debo ser diligente y debo ser constante en contribuir económicamente con mi iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia, no como en aquellos tiempos, la iglesia es un lugar que Dios ha puesto para bendecirte. Es un lugar que ha puesto para bendecir a nuestra comunidad, para bendecir a nuestros niños, para bendecir a nuestra familia. Y Dios desde siempre nos ha dado tantas bendiciones y nos da el privilegio de ser partícipes de su obra aquí en la tierra. Así que cuando nosotros dejamos de ser, como dice allí, dejamos de ser tardíos, sino que somos diligentes, allí comenzamos a ver la bendición del Señor. Entonces el rey mandó a hacer un cofre y lo hizo colocar afuera, junto a la puerta del templo del Señor. Luego hizo anunciar por toda Judá y Jerusalén que hicieran llegar al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, había ordenado a los israelitas en el desierto. Todos los jefes y el pueblo llevaron con gusto. ¿Cómo llevaron sus ofrendas? Con gusto. Esto es aplicable a lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Nunca nosotros como congregación deberíamos permitir que sea una persona que te diga cuánto tienes que dar, cuánto debes ofrendar. Que Dios me dijo que tienes que dar tanto. No, cada quien debe dar lo que propuso en su corazón y debe hacerlo con gusto. Porque Dios ama al dador alegre, dice la palabra de Dios más adelante. Entonces tampoco sirve de nada ser como aquellas personas que iban al templo y ofrendaban grandes cantidades de dinero, pero no lo hacían realmente con la intención de bendecir, con la intención de ser generosos, sino para que ellos fueran reconocidos y fueran los más importantes dentro de la congregación. Dice la palabra que el pueblo llevó su contribución con gusto y las depositaron ¿dónde? En el cofre hasta llenarlo. Segundo principio, la forma correcta de aportar económicamente en tu iglesia local es traer tu ofrenda al templo. Siempre fue así y siempre será así. Esto es para los que quieren ofrendar y supuestamente la ofrenda es de Dios, pero tú decides qué hacer con ella. Hay gente, he escuchado gente decir, yo no ofrendo porque se roban el dinero en la iglesia. Tristemente pasa. Es lamentable que pase, ya te lo dije al principio. El dinero aparentemente realmente no es amigo de nadie. Incluso gente que debería ser de fe y temerosa de Dios se atreven, y bíblicamente hubo gente que se robaba las ofrendas. Esto no es un descubrimiento, esto es una enseñanza que la palabra nos da. Hay historias bíblicas de personas que la gente iba y ofrendaba en el templo y habían por allí unos malamañosos. Dios les dio su castigo. Ahí están los hijos de Elí, dos muchachos que eran no sé si eran los porteros, yo no sé qué eran, pero los tipos eran unos delincuentes. Se robaban la plata, la gente llevaba ofrenda y ellos se la robaban. Dios les dio su castigo. Así que estamos en contra de toda aquella persona que, valiéndose de algún tipo de autoridad espiritual, se aprovecha de eso para
mal utilizar, para tergiversar, para lucrarse económicamente de las ofrendas del pueblo. Dios les dará su castigo. Y nos guarda el Señor a cada uno de nosotros que somos siervos del Señor y las personas encargadas de esto, de tener el dinero como la base de nuestras congregaciones. Nunca el dinero puede ser la base de una fe, y mucho menos de la fe cristiana. Y el pueblo, en aquel tiempo dice la palabra, que fueron al templo y llevaron con gusto sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Así que es responsabilidad mía y tuya, y debemos ser diligentes en ser de bendición a la congregación, a la iglesia local. Si te vas para la China, allá hay iglesia, y deberías, número uno, congrégate, ¿no? Esto se lo damos nosotros los pastores como consejo a todos los que han salido del país. Ya vamos a cumplir este mes 5 años ministrando la palabra. Y a las personas que en este periodo de tiempo han salido del país, mi primer consejo no es ofrenda, no, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde puedas alimentar tu fe, donde puedas tener comunión con los hermanos. Y el lugar donde Dios te ha plasmado, donde Dios te ha puesto, es tu responsabilidad y la mía y nuestro deber ser diligentes en bendecir económicamente a nuestra iglesia. Y la forma correcta es trayendo nuestra ofrenda al templo. Por eso es que esto no es un invento de nosotros los pastores que queremos la plata de ustedes, no. Dios no quiere tu dinero. Dice Dios a Ageo, mío es el oro y la plata. Dios tiene más dinero de lo que tú algún día nunca vas a llegar a tener. Dios es el dueño de todo. Dios lo que quiere de ti y de mí es nuestra obediencia, es nuestro desprendimiento, es que no tengamos al dinero como la base de nuestra vida, es que nuestro corazón se sane de toda raíz de amor al dinero, de todo egoísmo, de toda pichirrés, de toda mezquindad, que nosotros podamos ser generosos como Dios ha sido generoso con nosotros. Dios no nos limita el oxígeno. No date oxígeno hoy porque ofrendaste. Si no ofrenda, vas a tener que comprarlo allá en la clínica, que es costoso. Las personas que han pasado por temas de salud importantes y han tenido que pagar una bombona de oxígeno, Dios lo da gratuito. Así que es una bendición que yo y tú tenemos al momento de poder aportar y bendecir la congregación donde Dios te ha puesto. Este es un sentir que Dios pone en nuestro corazón. Y tal cual como la palabra nos enseña en esa historia bíblica, la gente fue voluntariamente, con gusto, y depositó su ofrenda. Los levitas hacían llegar el cofre a los funcionarios del rey para que los examinaran. Es decir, que había gente encargada de esto. Cuando veían que había mucho dinero, venía el cronista del rey. El cronista era como el historiador. Venía el cronista del rey y un funcionario nombrado por el sumo sacerdote desocupaba el cofre que estaba lleno de dinero y lo volvía a colocar en su sitio, y esto lo hacían a diario, y de esa manera recogieron mucho dinero. Imagínense que nosotros pidamos ofrenda todos los días, nos volvimos locos. Ahí sí es verdad que ya esto ya parece que se distorsionó, pero en aquel tiempo hay que considerar que era toda una nación. No era una congregación de 100 personas, era un país entero, y todos los días iba gente a ofrendar. Todos los días el cofre se llenaba y todos los días habían personas encargadas de administrar esto. Joás y Joyadá daban entonces el dinero a los que dirigían las obras en el templo del Señor. Ellos contrataban a canteros, carpinteros para reparar el templo del Señor. Además contrataban a los que trabajaban con el bronce y el hierro para reparar el templo del Señor. Entonces aquí está la base, o vemos los principios bíblicos de lo que, para qué tú y yo ofrendamos, y para los que se andan robando la plata de las iglesias. Si alguien escucha esto por redes sociales, cuando Dios y la palabra nos manda a ofrendar, esto es para bendición de la congregación en la que nos encontramos. Esto no es para que el pastor tenga más plata que ustedes. Si alguien que ha ejercido algún tipo de autoridad espiritual, sea pastor o llámese como se llame, déjeme decirle que esta es la misma distorsión que te hablaba del principio. No tenemos un fundamento sólido de lo que es el dinero. Dice la palabra que estas personas, con la ofrenda del pueblo, que hacían, reparaban el templo y contrataban a los carpinteros,
contrataban a la gente que trabajaba con bronce, con hierro, y dice la palabra del Señor que de esta manera el templo comenzó a recuperarse. Así que tercer principio bíblico, los recursos económicos de la iglesia deben ser bien administrados para bendición de toda la congregación. Nosotros aquí lo hemos dicho en otras oportunidades, lo vamos a decir. Nuestros niños de nuestra congregación, todas las semanas se les da una hoja impresa para que ellos tengan un dibujo que colorear sobre una historia bíblica. Eso cuesta plata. Pero con tu ofrenda y mi ofrenda hay una bendición para los niños de nuestra iglesia. Tenemos una impresora, tenemos una computadora que cuesta dinero. Y es una bendición que Dios me da a mí, de mi trabajo, de mi esfuerzo, poder yo contribuir y ser de bendición a mi comunidad de fe. Con nuestra ofrenda, tú puedes, en algún momento, tu congregación puede bendecir a una persona necesitada. Podemos salir a las calles a predicar el evangelio. Podemos comprar tratados bíblicos, podemos regalar Biblia, podemos regalar Nuevos Testamentos, podemos tener unas instalaciones donde sentarnos, donde podamos estar bendecidos, porque al final del día toda la congregación es bendecida cuando el pueblo ofrenda al Señor. Fíjate qué bueno es Dios, que Dios no está pidiendo ofrenda para Él, porque Él lo tiene todo. Yo ofrendo para mi propia bendición, para mi propio aprendizaje, para sanar mi corazón de cualquier egoísmo, de cualquier mezquindad. Y en aquel tiempo la gente ofrendó y el templo comenzó a recuperarse. Gloria a Dios por eso. Y qué lamentable era ver que la gente, por estar preocupada, por andar con el egoísmo, habían descuidado algo valioso y fundamental de la fe cristiana. Habían puesto el dinero por encima de la generosidad. Porque usted me dirá, mucho dinero, ahí dice, para mí era mucho. Según la lectura bíblica, para que un cofre se llene de plata, no sabemos las dimensiones del cofre, pero todos los días se llenaba de dinero porque la gente entendió el llamado que Dios había hecho. Entonces, fíjate que no dice Dios, tienes que dar tanto, no, lo que cada quien con gusto quería dar, lo daba con amor, para bendecir, para ser de bendición al pueblo. Así que nosotros debemos entender que cada vez que ofrendamos, estamos recibiendo nosotros mismos la bendición de nuestra ofrenda, ¿sí o no? Claro que sí. El día de hoy tengo un micrófono en mi mano, esto costó dinero. Gloria a Dios porque está y podemos transmitir el mensaje y todos los escuchamos. En estos climas calurosos, los que han estado en iglesias sin aire acondicionado en clima caluroso, la gente suda. Esto no es excusa para adorar a Dios. Pero qué bendición que cuando ofrendamos podemos tener el lugar que Dios nos ha dado para bendecirnos, para que compartamos, podemos ser nosotros de bendición. Esta es la forma bíblica en la cual deben administrarse los recursos económicos. Por eso se ofrenda. Si nunca te lo habían dicho, para eso se ofrenda, para que la ofrenda tuya sea de bendición a ti mismo, a tu familia, a tu comunidad, a tu pueblo, a una persona que lo necesite, para proyectos de la iglesia. Y guarde Dios a nuestras congregaciones y sea el Espíritu Santo poniendo temor de Dios en aquellos que mal utilizan. Vamos a hablar claro, que se roban el dinero y se roban la ofrenda del pueblo. Entonces los que dirigían las obras que hicieron, cumplieron bien su trabajo. Y lo hicieron de tal manera que el templo quedó reparado conforme a los planos originales y en muy buen estado. Los que conocen historia bíblica saben que el templo que estaban reparando en ese momento fue el templo que construyó Salomón. Y ese templo fue costoso. Oro, piedras preciosas, un trabajo de arquitectura tan increíble era que el templo, que reyes de naciones muy lejanas escuchaban que habían hecho una obra de arquitectura increíble allá en Jerusalén y la gente viajaba a grandes distancias. Incluso se estima que hubieron reyes que viajaron meses solamente para poder ver aquella obra de ingeniería tan hermosa, el templo de Dios. Y todo esto fue hecho primero para la gloria de Dios y para bendición del pueblo. Y ese mismo templo había sido descuidado y maltratado, pero cuando hubo un pueblo que comenzó a ofrendar y fue diligente, dice la palabra que repararon todo conforme a los planos originales. Es decir, que no hicieron las cosas ahí
como el mecánico, el mecánico que repara por ahí, el mecánico del barrio, que remienda ahí la cosa para que... No, para el Señor las cosas deberían hacerse en todo momento con excelencia, conforme a los planos originales. Perdónenme si hay algún mecánico aquí. No debió ser, se ofende el mecánico que va a la iglesia, no. Sino que dice la palabra que todo fue hecho como... Cuando terminaron, le llevaron al rey y a Joyadá, todavía sobró plata. Con ese dinero ellos mandaron a hacer utensilios para el servicio del templo, tanto para el culto como para los sacrificios que deben quemarse completamente, y cucharones y otros artículos. Mira los implementos que se utilizaban en el templo. Eran artículos de oro y de plata. Eso siempre ha costado dinero, siempre ha sido costoso. Y esto nos enseña que para el Señor hay que darle lo mejor. No podemos darle la sobra. Como es para la iglesia, el billetico más roto que no me lo aceptó en ninguna bodega y ningún negocio me lo aceptó, ese es el que vamos a darle allá al Señor. En estos días tengo ya la boté, una moneda de 1000 oxidada. Dios mío, eso. Al Señor no. Dios nos da lo mejor. Nos dio lo mejor de su reino eterno, su Hijo Jesucristo. Nos dio lo mejor. Y nosotros nos hemos acostumbrado a ser egoístas. ¿Todo por qué? Porque hemos puesto al dinero como la base de nuestra fe. Y no puede ser así. Dice que todos los artículos fueron de oro y de plata. Y mientras Joyadá vivió, se ofrecieron continuamente en el templo del Señor los sacrificios que deben quemarse completamente. Quiero que te pongas de pie. Mientras Joyadá vivió, que fue el sacerdote, que fue el guía moral y espiritual del pueblo, la gente ofreció sus sacrificios, sus ofrendas al Señor. Mira esta verdad bíblica. Ninguna cantidad de dinero se alcanza a comparar con la generosidad de Dios en nuestras vidas. Nunca, nada. ¿Cuánto es mucho? Vamos a hablar de mucho, mucha plata. Yo voy a decir para mí que es mucho. No sé si te parezca a ti, pero para mí es mucho. A mí me parece que cuando uno va a los restaurantes, comerse un alimento allí, lo que sea, yo no sé cuál es el misterio que hay, que ellos nos venden los refrescos que valen en la bodega a 5 pesos, en el restaurante te vale $4. Para mí eso es mucho. Para mí eso es mucho dinero. Yo, mijo, si eso está ahí, salgo de aquí, voy y te compro el refresco a mitad de precio. ¿Sí o no? Los que han ido al restaurante saben, estos días fuimos a comer arroz chino por allá en San Cristóbal, $4 el refresco de 2 litros. Yo dije, Dios bendito, esto es mucha plata, dije yo. El arroz chino barato, porque el arroz fue bueno, barato, pero el refresco recupera. Me parece que es mucho. Pero cuando pienso en la generosidad de Dios en mi vida, yo digo, ¿qué son $4 para yo ofrendarlos al Señor? No es mucho ya. Lo que pasa es que cuando nuestro corazón no entiende los principios bíblicos, nosotros creemos que una cantidad de dinero X que tú vayas a dar es bastante. Nunca, no sé, no conozco tu economía, tu finanza, y particularmente no sé, no sabemos cuánto tú das. Pero si tú estás dando algo de corazón, algo con integridad y con amor, eso es mucho para el Señor. No depende de la cantidad. Para la viuda que tenía 2 monedas, eso fue mucho lo que dio. Para el que tenía mucho dinero, que dio cantidades exorbitantes de plata, no fue nada. Su ofrenda fue nada porque no hubo un corazón sincero. Así que cuando hablamos de mucho, realmente debemos entender que es Dios el que mira tu corazón y mira mi corazón. Así que no sé lo que tú destinas, los que tienen este buen hábito de destinar una ofrenda al Señor. Ten siempre presente que ninguna cantidad de dinero se alcanza a comparar con la generosidad de Dios en tu vida. Nunca, nada, nada. Pastor, yo una vez di en primicia, di tanto. Eso no es nada, eso no es mucho. Pastor, yo no, mi empleo, mi sueldo no es el más abundante, pero yo doy con amor. Eso es mucho para el Señor. Así que el mucho de Dios no es el mucho de nuestra sociedad. Porque si
hablamos de lo que es dinero, podemos pensar que el costo de una consulta médica vale tanto y esa persona profesional de la salud tiene derecho a cobrar ese dinero. Es verdad, es un profesional de la salud. Pero cuando hay distorsión de los principios bíblicos, hay gente que llega a pensar que ofrendar todas las semanas, eso es demasiada plata. Dar un billete, 2 billetes, no, eso es mucho ya. Pero cuando yo pienso en la generosidad de Dios en mi vida, lo que Dios me ha dado, mi familia, mis hijos, los que tienen hijos, mi esposo, mi esposa, una ropita que está un poco usadita, pero tengo que vestir. Un techo, una casita, que no he podido pintarla, no he podido arreglarla, pero tengo donde pasar la noche. Pienso en el generoso amor de Dios en mi vida. Ninguna cantidad de dinero se alcanza a comparar con la generosidad de Dios en nuestras vidas. Ahora pregunto yo, repararon el templo, gloria a Dios, porque en los tiempos de Joyadá y de Joás repararon el templo. ¿Será que esa ofrenda que la gente llevaba al templo, ofrenda de dinero, era lo que le daba el perdón de los pecados? ¿Hay manera de que tú y yo económicamente paguemos el perdón de Dios? Que nosotros paguemos el sacrificio de Cristo en la cruz con una ofrenda económica. No hay manera. No hay ninguna cantidad de dinero. Es tan increíble esto que hubo un hombre en el libro de Hechos que vio a uno de los apóstoles haciendo milagros y le dijo, mira, aquí hay plata. Yo quiero esa misma unción y ese mismo poder. La paz de Dios no tiene precio. El gozo del Espíritu Santo no tiene precio. Esa esperanza que tú y yo tenemos en Cristo no tiene precio. No hay nada que tú puedas pagar, que tú puedas dar. Y si vas a dar al Señor pensando de que estás pagando por algo, es mejor que tu corazón primero sane y entiendas estos principios bíblicos. Nunca nada de lo que tú y yo demos, nunca nada va a alcanzarse a comparar con la generosidad de Dios en nuestras vidas. Así que yo quisiera que tomes tu ofrenda en tu mano, mi ofrenda en tu mano, tu diezmo, lo que tú hayas decidido dar al Señor. Hazlo con amor, hazlo con gusto, hazlo con alegría, hazlo con generosidad. Hazlo con generosidad. Cuando entendemos que mucho para el Señor comparado con la generosidad de Dios en nuestras vidas, nosotros aprendemos a ser generosos. Mira lo que dice el Salmo 34, versículo 8, versículo 9. 8, 9 y 10. Dice así: prueben y vean que el Señor es bueno. Voy a leerlo otra vez a ver si alguien dice amén. O gloria a Dios, o aleluya, o diga sí. Prueben y vean que el Señor es bueno. Es bueno el Señor. Qué alegría para los que se refugian en Él. No te refugies en lo económico. Que cuando sube el dólar, se te vino el techo encima. No te refugies en tus negocios. Que cuando hayan pocas ventas, la paz se te fue. Refúgiate en el Señor, que Él es bueno. Teman al Señor ustedes los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesiten. Todo lo que necesiten. Puede pasar que tú estás creyendo que necesitas algo y ya Dios te está diciendo, tienes todo ya lo que necesitas. Gloria a Dios, yo tengo todo lo que necesito. Tengo todo lo que necesito para venir a la casa de Dios, para servirle, para poder alimentarme yo, mi familia, con dificultades, pero tengo todo. El versículo 10 dice, hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no le faltará ningún bien. Imagínense usted que el león tiene que esperar que se le aparezca una presa y después pegarle una carrera encima para ver si le alcanza y se le escapa. Y a veces, dice la palabra, hasta los leones, los depredadores pasan hambre. Pero el que deposita su esperanza y pone a Dios como su refugio, tendrá todo lo que necesite. Así que yo quiero orar para que tú y yo tengamos todo lo que necesitemos. No lo que tú quieres, ojo, lo que tú necesitas. Dios sabe de que tú y yo tenemos necesidad. Yo sé que en este lugar hay personas que están diciendo, pastor, mi situación ahorita económica no es la mejor. Yo quiero decirte de parte del Señor, tú tienes todo lo que necesitas. Si tienes a Cristo en tu corazón, tienes todo.
Dios, gracias. Tómale la mano a tu hermano. Vamos a orar con fe. Dios, gracias por estos hermosos niños. Mire qué belleza ver esos niños gozosos, contentos. Ahí va a presentarle, mira, ahí le va a presentar el dibujito a la mamá. Qué bendición. Qué hermoso es poder formar parte del reino de Cristo. Toma tu ofrenda en tu mano. Mi Dios, gracias. Gracias porque tengo todo lo que necesito. Gracias porque eres tú, Señor, el que suple mis necesidades. Gracias porque eres tú mi refugio. Porque nunca hemos dependido y he dependido de la economía nacional, de la economía mundial. Nunca he dependido de un salario, de un trabajo, de un emprendimiento. Siempre he dependido de ti, Señor. Eres tú el que suple mis necesidades. Quiero orar, oh Dios, para que llenes de fe a cada uno de los aquí presentes. Nos llenes de fe, Señor. De esta fe y esta certeza de que aún en los momentos más difíciles, Señor, tú eres nuestro refugio y no nos vas a abandonar, Rey. Quiero pedirte que sanes mi corazón, nuestro corazón, de todo egoísmo, de toda mezquindad. Sana nuestro corazón de todo amor al dinero, Señor. Perdona si muchas veces, Padre, he sido egoísta con mi prójimo. Perdona si he peleado con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa por asuntos de dinero. Perdona, Dios, cuando he permitido que algo tan pasajero como la plata, que hoy está y mañana puede ser que no esté, ha sido el centro de mi vida, Padre. Perdona cuando he descuidado mi fe, cuando he descuidado la comunión con mis hermanos de la iglesia por dinero. Perdona, Dios, cuando he descuidado mi salud, cuando he decidido voluntariamente por dinero muchas veces perjudicar a los míos, a las personas que me rodean, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona, oh Dios, si he sido egoísta y no he sido generoso al ofrendar para tu casa, mi Rey bendito. Yo quiero pedirte que pongas en nuestro corazón, oh Dios, un entendimiento claro de lo que el día de hoy hablamos, mi Rey. Si he dicho algo que no ha sido de tu agrado, pido perdón, mi Rey, y que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, ayudándonos cada día a ser generosos, Padre, a ser desprendidos de lo material. Tu palabra me enseña, oh Dios, que haga tesoros en el cielo, no aquí. Aquí, oh Dios, si el día de mañana decides llevarme a tu presencia, lo que tengo aquí queda, pero lo que queda eternamente es la fe en Cristo Jesús y es esa esperanza, oh Dios, de hacer tesoros en el cielo. Tu palabra dice que allá hay morada. Morada fuiste a preparar, Señor Jesús, para que donde tú estés, nosotros estemos, mi Rey. Queremos bendecir a cada hermano que esté pasando alguna necesidad. Suple las necesidades, oh Dios, alimento, vestido. Los hermanos que están allí batallando con algún tema de salud, con algún tratamiento médico, Señor. Suple las necesidades, los que tienen que ir dentro de poco a alguna consulta médica, mi Rey, suple las necesidades, provee los recursos, oh Dios, económico. Y enséñanos, oh Dios, si hay alguien desempleado, si hay alguien que tiene su empleo, pero está siendo mal administrador, da sabiduría, Señor. Ayúdanos a administrarnos bien, Padre. No permitas, mi Dios, nunca permita que el dinero sea la base de nuestra vida y de nuestra sociedad y que sea el dinero el que nos mueva. Oro para que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva en todo momento. Que sea la fe en Cristo Jesús el que nos mueva, Señor. A ti te pertenecemos, oh Dios. Todo lo que tenemos es tuyo. Gracias porque el día de hoy me das y nos das el privilegio, como en los tiempos de Joab,